Lo primero es que durante mi gobierno el presidente de la República nuevamente será el comandante en jefe de las fuerzas militares y será el primer policía y el primer soldado. Esto le genera confianza a la ciudadanía, pero le da moral a la tropa, para recuperar algo que tuvimos en el gobierno de la seguridad democrática, la ofensiva contra el terrorismo, contra las bandas criminales, contra todos aquellos que estando al margen de la ley atentan contra la integridad de los ciudadanos. Hay que hacer unas mejoras, ya lo decía el presidente, un compromiso con una nivelación salarial de los patrulleros, de los soldados, un compromiso para rescatar el fuero militar integral. El fuero militar es el instrumento que permite que los militares, que los policías tengan la garantía de protección jurídica en ejercicio y el cumplimiento del deber. Y hemos propuesto una libertad condicionada para cerca de 3.000 hombres de la fuerza pública que hoy están en la cárcel. Hay otros 12.000 en proceso de judicialización que están en la cárcel en función de prestación del servicio. Proponemos una reforma a la Constitución que permita una libertad condicionada para que recuperen su libertad. Estas acciones fortalecerán indudablemente la capacidad de acción y la moral de nuestra fuerza pública. Política cafetera. Somos de la misma región. El café tiene un problema muy delicado hoy, y es que el café no es rentable. Los costos superan su precio de venta. Es una problemática extendida a muchos productos en el sector agrícola, pero que requieren un cambio de política. ¿Qué hemos pensado? Primero, un programa de alivio de deudas para el pequeño caficultor. Hay mucho caficultor que renovó, que lo tomó el precio bajo y que hoy no tiene cómo pagar su crédito y está preocupado con que le rematen su finca. Un programa de alivio de deuda y de refinanciación del mediano y el grande. Segundo, una política de reducción en las tasas de interés de nuevo crédito. Proponemos que la tasa de interés no supere el nivel de inflación. En esos casos estaríamos hablando de un promedio del 3% anual, una tasa que estimularía el desarrollo de la renovación en materia cafetera. Tercero, una reducción de los costos de insumos y fertilizantes. En el caso del café, los insumos y fertilizantes tienen un peso del orden del 25% en el costo de producción del café. Uno de los elementos fundamentales es que el insumo no puede costar más en Colombia que en Perú que en Ecuador, si queremos ser competitivos. Un compromiso para estimular, por ejemplo, desde las cooperativas, importaciones a gran escala, sin intermediación, que reduzcan los costos. Y una política de subsidio público que le dé la tranquilidad al productor que va a tener un insumo, un fertilizante a precio competitivo y que aún en épocas difíciles va a contar con él. Lo peor que le puede pasar a un cafetero es no abonar su finca, porque eso es lo que le va a disminuir sus ingresos futuros. Proponemos igualmente un replanteamiento entre la institucionalidad cafetera, reducir gastos de la federación e irnos más al nivel de asistencia técnica para el productor. Hay que pensar mucho en los cambios en la estructura de comercialización del café. ¿Por qué? El café ha bajado de precio, pero el precio al consumidor sigue igual. En esencia, económicamente, ¿qué quiere decir eso? Que ha aumentado el margen del comercializador. Colombia tiene que repensar la comercialización del café. El tema de los cafés especiales, de cafés más calificados, deben ser una proporción mayor en la producción y el ingreso cafetero. Y un tema final, el promedio de edad de los cafeteros hoy es 57 años. Es necesaria una política para estimular una renovación cafetera. Jóvenes empresarios cafeteros que tengan el respaldo y el apoyo para que puedan tener en el café, con tecnología, con crédito, con asistencia técnica, una fuente de negocio y una fuente de vida. Un compromiso para que el café sea negocio, como esperamos lo sea el resto de los productos agrícolas. Presidente, ustedes le preguntaban lo del tema del fallo de la Haya. Sí. Las preguntas de ese grupo de estudiantes fue la señora que preguntó, o el señor que preguntó por la motivación a los militares,
la ha contestado nuestro candidato, la seguridad democrática la ha contestado nuestro candidato, el tema de la política cafetera lo ha contestado, el tema de la salud también, el tema, hay un tema, él preguntó el tema Bogotá, en el tema Bogotá, él preguntó también el tema del proceso de paz actual, esa parte la contestó nuestro candidato, yo me refería al tema de Bogotá, contestó él también lo de la balanza comercial, lo de los TLCs, y hay una pregunta para mí que es lo referente a Nicaragua. En el tema de Bogotá, cuando nosotros empezamos el gobierno en una situación fiscal muy delicada para la nación, le entregamos al doctor Antanas Mocus, y me refiero a noviembre-diciembre de 2002, casi $1.000 millones sin vigencias presupuestales futuras para que Bogotá avanzara con el Transmilenio. Nosotros contratamos todas las vías de Bogotá, los destinos económicos en dobles calzadas, que a Boyacá con ese complemento de los viaductos al Casanare, que a Villavicencio, que a Ibagué, Girardot, Ibagué, la contratación del túnel de la línea, que lo llamamos en esa época el túnel del segundo centenario, hasta Buenaventura, la Ruta del Sol, que es la vía Bogotá-Santa Marta, Cartagena-Barranquilla, después de haber superado ese gravísimo problema que fue la concesión de Comsa, que la superó Andrés Uriel Gallego con el doctor Óscar Iván Zuluaga, un pleito muy grande que tenía el país. Además cofinanciamos la vía esa que sale al primer túnel de Villavicencio por el sur de Bogotá, e hicimos los primeros 14 kilómetros de la ALO en el trayecto de Soacha. No hicimos sino la primera calzada, faltó hacer la segunda. Y quedó donde Bogotá debería construir un puente y internarse ya por cuenta del distrito en la vía, en la Bogotá urbana. Después, con gran trabajo del doctor Óscar Iván, como ministro de Hacienda, aprobamos el COMPES para que hubiera más rutas de Transmilenio que no han empezado. Yo estoy hablando de casi de 4 años. Para que se construyera la primera línea del metro que se sigue posponiendo. Y para construir el primer tramo del tren de cercanías que se definió con la gobernación de Cundinamarca, que lo prioritario debería ser Sabana de Occidente. Salgan por la 13. Pero hoy son prioritarios ambos, porque la salida al norte, a Chía, también es un desastre. Yo me pregunto, ¿por qué se olvidaron de esas obras? ¿Quién se olvidó? Se olvidó la Alcaldía de Bogotá, el Gobierno Nacional y el Congreso de la República. Los congresistas de Bogotá debieron haber estado estos 4 años pendientes de todas esas obras. Me da pena decir esto. Fuimos nosotros los que contratamos el aeropuerto El Dorado. Y a mí se me dijo, eso no se puede hacer porque ese es el único aeropuerto rentable. Gracias a las utilidades del Dorado viven los demás aeropuertos. ¿Qué contesté? De alguna manera nos buscaremos la plata para los otros aeropuertos, pero Bogotá tiene que dedicar el 45-50% de sus ingresos a crecer su propio aeropuerto. Yo tengo que estar recordando eso, porque ¿cuáles fueron algunos de nuestros afanes por Bogotá? Para no hablar de los crecimientos en el SENA, en la universidad, régimen subsidiado de salud, etcétera. Nosotros como bancada parlamentaria tenemos que estar pendientes de todos los temas de Bogotá. Voy a dejar el otro temita que usted pregunta para la alcaldía, para el final. A ver si me emociono y termino con ese. El tema de Nicaragua. Primero yo encontré el pleito. Cuando nosotros llegamos en 2002, el pleito estaba en curso. El mismo reglamento de la Corte dice que un país debe retirarse de la Corte por lo menos con 1 año de antelación a la fecha en la cual se proponga contra ese país una acción ante la Corte. La acción la formalizó Nicaragua en el 2001. Colombia se debería haber retirado en el 2000. Nosotros llegamos al gobierno 7 de agosto de 2002. No teníamos opción. ¿Culpo al gobierno anterior? No.
Yo en un escrito muy extenso que entregué a la Cámara de Representantes y que está en mi página de internet, por él el numeral 7, digo que el tema no es para inculpar uno u otro gobierno, el tema es por la ilegalidad del fallo y la inconsistencia. Uno pudiera irse a muchos años atrás. Hubo incluso un expresidente de Colombia que en algún momento le dio razón a Nicaragua hace muchos años, porque dijo que el tratado de 1930, el Guerra Bárcenas, no tenía el alcance del límite de aguas, y con eso le dieron argumentos a Nicaragua. Después, Nicaragua, ¿qué es lo que dice ese tratado? Una nota final que mandó la Cancillería de Nicaragua cuando se fue a ratificar. Esa nota, palabra más, palabra menos, dice: el archipiélago de San Andrés, Providencia, Santa Catalina tendrá como límite occidental el meridiano 82. De ese texto literal que les traigo de memoria, con el riesgo de alguna imprecisión, se ha derivado la tesis que ese meridiano era límite occidental más no límite de aguas. Yo siempre sostuve que en esa época habría sido necesario entender eso como límite de aguas. Si era una línea imaginaria que coincidía sobre el mar, entonces allí había que entender que era límite entre San Andrés colombiano y Nicaragua y límite de aguas. Así, sobre eso se dividió la doctrina y desde acá se le dieron argumentos a Nicaragua. ¿Por qué digo yo que me dicen, bueno, pero es que Nicaragua amenazó desde 1969? Algunos dicen, como Nicaragua en 1969 trató de asignar concesiones sobre ese mar, eso era una clara advertencia de que Nicaragua algún día demandaría a Colombia porque no se retiró. Los gobiernos de la época dicen que no se retiraron porque encontraban que el tratado era una gran defensa y lo invocaban a la luz del Pacto de Bogotá, que es de 1948, que dice que no se podrá invocar el Pacto de Bogotá para proponer litigios que tengan que ver sobre temas que se hayan superado con antelación. Y se entendía este tema superado con el Tratado del 30 y el Pacto de Bogotá del 48. Después, en Nicaragua también hubo algunos amagos por ahí en los años 90. Y finalmente, desde finales de los 90, Nicaragua, o mediados de los 90, anunció que presentaría la demanda. Yo encontré el pleito marchando. Nunca le hice imputaciones a los gobiernos anteriores. Que además uno preguntaba, ¿por qué no se retiraron? Y decían, porque el tratado estaba muy bien hecho, porque Colombia ha sido un país de leyes, porque el Pacto de Bogotá es un pacto que se suscribió en nuestra capital. Colombia fue anfitriona de ese pacto, no le quedaba bien retirarse, en fin. Se dieron todas las razones. Después del bombardeo a Raúl Reyes, que facilitó el rescate de Ingrid Betancourt, vino un gran debate contra el gobierno, contra esa decisión que yo tomé. Y en el curso de ese debate allá en República Dominicana, el presidente de Nicaragua salió con el tema, de decir que Colombia era un país imperialista en el Caribe. Yo le dije que cumpliríamos el fallo, de buena fe. Presidente de un país que ha tenido una gran tradición jurídica. ¿Qué alternativa tenía? El mismo día que salió el fallo, en mi tercera comunicación telefónica con el presidente Santos, no van a creer que yo iba hablando por teléfono con él. No van a creer eso. Ese día hablamos 3 veces. Le dije, presidente, mi primera reacción es esta. Estamos perdiendo 75.000 kilómetros de mar patrimonial, de plataforma económica exclusiva. Eran las cuentas que hacía la Armada ese día, a mano alzada. Yo veo inconsistente el fallo. ¿Por qué? Porque en el fallo nos dicen que Colombia es la titular de los Cayos del Norte, que porque allí ha ejercido jurisdicción eficaz. Pero en el mar que nos quitan también hemos ejercido jurisdicción eficaz.
¿Cómo así que para reconocernos los Cayos del Norte nos reconocen la jurisdicción eficaz y donde también le hemos ejercido nos quitan ese mar? Alguno preguntó, ¿y si nosotros nunca habíamos tenido barcazas en ese mar? Si no en los últimos años. Yo digo, desde el año 69 Colombia demostró que había jurisdicción eficaz, porque la jurisdicción eficaz no equivale solamente a poner allí unas barcazas, a defender con, ¿cómo es que se llama el uso potencial de la fuerza en el derecho? Coerción. A defender coercivamente ese mar, sino que también la jurisdicción eficaz puede ser ejercida a través de acciones diplomáticas. La Cancillería colombiana en 1969, y en aras a la verdad hay que reconocerlo, se manifestó e impidió que Nicaragua hiciera efectiva esa oferta de concesiones para explotar petróleo. No hubo barcazas, pero hubo una acción diplomática eficaz. Yo a esa acción diplomática eficaz la he llamado jurisdicción eficaz. Entonces, en mi concepto, allí hubo jurisdicción eficaz. ¿Y por qué nos quitan ese mar? Si habían dicho que donde hubiera jurisdicción eficaz, eso era de un país u otro, y nos habían reconocido los Cayos del Norte. ¿Por qué digo que el fallo es ilegal? Primero, desconoció el concepto de archipiélago histórico. Se ha dicho que San Andrés no es un archipiélago-estado, porque en la doctrina y en la jurisprudencia internacional, me corregirá Miguel, para aceptar que un archipiélago es estado, la parte predominante de ese estado tiene que ser archipiélago. Aquí no, pero esto sí es un archipiélago histórico, reconocido como tal desde la corona española, que le dio a Colombia esos títulos. Pero para no fatigarlos en todos mis argumentos para decir que hay un archipiélago, que es un archipiélago histórico, basta esto. En el tratado, Nicaragua y Colombia se refieren a San Andrés, Providencia y Santa Catalina como archipiélago. Si las mismas partes en el tratado reconocieron a San Andrés como archipiélago, ¿cómo así que la Corte lo rompe? En mi concepto, ahí hay una ilegalidad del fallo. Una segunda, el límite de agua. La Corte dijo que no aceptaba el meridiano 82. Nosotros propusimos, por una ley colombiana en 1961, que es la 9ª, que entonces se aceptara la línea media, equidistante de ambas costas. La Corte dijo que tampoco. ¿Por qué dijimos nosotros la línea media? Porque el concepto de línea media, que es una línea que se traza equidistante de las costas, de las partes que están en disputa, estaba en la primera convención del mar. Esa primera convención del mar Colombia la suscribió y la ratificó por la ley 9ª de 1961. Entonces para Colombia era válida la línea media. Después la línea media fue eliminada en la segunda convención del mar, pero Colombia no ratificó la segunda convención del mar. Entonces la segunda convención del mar no podía derogar frente a nosotros lo que nosotros no habíamos aceptado cambiar en esa segunda convención. Para nosotros seguía siendo válido lo de la línea media de la primera convención del mar. Tampoco lo aceptó la Corte. La Corte se definió por lo que se llama el criterio social, el de equidad. Pero, ¿por qué digo yo que es ilegal? Porque lo aplicó parcialmente. El criterio de equidad tiene que considerar lo que se llama en el derecho consuetudinario del mar circunstancias relevantes, la proporcionalidad entre el territorio y el mar, la dependencia histórica, la parte social, la seguridad, etc. Y el único argumento que da la Corte es que Nicaragua tiene en proporción mucho más territorio que mar, e ignoraron el tema de la dependencia social, histórica, etcétera, que es bien importante, pero además una dependencia que los sanandresanos colombianos allí tenían, histórica, pacífica, ininterrumpida. Estudiando la historia de ese archipiélago, solo aparece una invasión pacífica en los años 1600, en Providencia, que estuvo allí unos años, una colonia inglesa de unos religiosos, y después salieron.
Pero Colombia, además de los títulos de la corona española, siempre ha tenido allí una posesión pacífica e ininterrumpida. Pero además yo creo que Colombia ya había resuelto el problema social de equidad en 1930, porque en el Tratado del 30 Colombia aceptó que la costa atlántica es de Nicaragua. Nicaragua, por títulos de la corona española, era un país confinado al Pacífico. La costa atlántica era colombiana. Y Colombia, con mucho realismo, dijo en el 30, eso no puede ser. Nosotros aceptamos que eso es nicaragüense. Yo creo que ya se había hecho equidad allí y la Corte lo desconoció. Todo eso me llevó a decir a mí que era un fallo inconsistente y ilegal, fallo de despojo. ¿Cómo pretenden quitarle? ¿Qué país acepta en un pequeño mar como el Caribe que nos quiten 73.927 kilómetros de mar patrimonial exclusivo? Habrá que alegar otros temas, por ejemplo el alegato del doctor Miguel Ceballos y de la doctora Noemí Sanín, que había un pacto que se hizo evidente después del fallo entre China y Nicaragua para construir un canal que utilizaría aguas colombianas para poder tener más espacio de la movilidad de buques, en la entrada o en la salida del canal. ¿Cómo es que se llama en ese derecho, en ese lenguaje, la movilidad de los buques? Eso tiene un nombre especial. Entonces, los doctores Miguel Ceballos y Noemí Sanín han alegado que era del interés de Nicaragua y de China que los jueces de la Corte de La Haya le quitaran a Colombia esa porción del mar para que ese canal tuviera más espacio, el mar colombiano, para la movilidad de los buques que utilizaran el canal. Eso tiene otro nombre. ¿Cómo se llama el ejercicio de mover un carro u otro en el parqueadero? Eso tiene un nombre. Está el tema de fondeo, y las dársenas, los ancladeros como en el canal de Panamá, básicamente esos son, y son maniobras de parqueo. Para las maniobras de parqueo y movilización de los buques necesitaban esa porción del mar colombiano. Y eso los doctores Miguel Ceballos y Noemí Sanín le dijeron al gobierno, una circunstancia nueva, de que Colombia no la conoció en el fallo. Eso ameritaría un recurso de revisión. Yo siempre dije, si el gobierno va a presentar recursos o no los va a presentar, para mí lo fundamental es que diga que no acepte el fallo. Seguramente nos van a preguntar en Chile y en Perú, ¿por qué allá aceptaron el fallo y aquí no? Y vamos a tener que estudiar muy bien eso. Pero yo creo que aquí, por la inconsistencia y la legalidad, no se puede aceptar. Hace un siglo, Colombia perdió a Panamá. Hace un siglo Colombia perdió a Panamá y no todo fue por la política del gran garrote del presidente Roosevelt. Fue también por la política del gran descuido en nuestro medio. Y perdimos la joya de la corona. Hoy se pierden esos kilómetros del mar de San Andrés y no pasarán muchos años sin que perdamos a San Andrés. El movimiento independentista de nuestros compatriotas raizales de San Andrés era un movimiento sin fuerza, que en la medida, las visitas que hemos hecho nosotros allá, lo que queda claro es que si Colombia es blanda y permite dudas sobre ese mar, ese movimiento independentista toma fuerza, porque ellos dicen que es más fácil defender ese mar para una pequeña república que para Colombia. Tema bien delicado. Entonces, si la gran república no muestra toda la contundencia para defenderlo, allá van a decir, como nosotros somos chiquitos, nos declararemos un Estado que quedará pequeño, el mundo tendrá solidaridad con nosotros y no nos lo quitará. Ahí veo yo riesgos. Ahora está en discusión lo que viene, lo que ha denunciado Miguel, porque si bien que el gobierno dice que la nueva demanda de Nicaragua para que señalen la plataforma continental extendida, que podría llegar hasta 350 millas, contadas contadas a partir de la costa, la costa la miden donde revienta la ola. Así es. A partir de ese sitio, hacia adentro 350 millas náuticas, el gobierno dice que eso es un refrito,
pero una lectura que ha hecho Miguel de la sentencia de la Corte indica que si bien la Corte dijo que ella no era competente para definir esa plataforma, que se tenía que acudir al órgano de división de aguas de Naciones Unidas, por el hecho de la Corte decir que se debería acudir allá, no se puede alegar que la Corte negó eso. Esa es una tesis bien importante de Miguel Ceballos y de Noemí Sanín. La posición de nosotros en el Congreso va a ser que no se puede entregar 1 milímetro de ese mar. Yo a la salud, a la propuesta de salud del doctor Oscar Iván, le agregaría 2 comentarios. Yo estoy muy preocupado por el tema financiero. El ministro decía que le estaban faltando 15 billones y lo que acaba de empezar a regir a partir del 1 de enero, que los empleadores ya no tendrán que pagar la cuota de salud por trabajadores hasta ingreso de 8 o de 10 salarios mínimos al mes. Eso le puede implicar un sacrificio a la salud de otros 5,5 billones de pesos. Esto puede agravar la situación financiera de la salud. Ese es un tema. El otro, la actual reforma que propone el gobierno quiere llevarnos a todos a un Salud Mía, que es como un nuevo instituto de los seguros sociales. Si no sirvió y fue un fracaso cuando tenía afiliados a 3.200.000 colombianos, ¿qué tal sería afiliándonos como último asegurador a 47 millones de colombianos? Finalmente, Bogotá, la alcaldía. La Procuraduría anterior y la actual destituyeron funcionarios nuestros. Yo estuve en desacuerdo, pero nunca desafiamos la institución. Lo grave no es estar de acuerdo o en desacuerdo con la Procuraduría, lo grave es desafiar las instituciones. Y aquí lo que ha habido es un desafío a las instituciones. Bogotá, yo creo que Bogotá en estos años ha tenido un enorme retroceso en vivienda, un gran discurso de vivienda social y 0 soluciones, porque ahuyentaron la vivienda social. Ese izquierdismo es especialista en crear pánicos para que no se haga lo que se necesita para resolver problemas sociales. Pero cuidado, que los políticos de la oligarquía izquierda son muy flojos y les da mucho miedo hablar con la verdad y se mueren de pánico de los radicales de izquierda. No hay nada más peligroso para un país que un gobierno de oligarcas que quieren posar de izquierdistas, porque viven concediendo y concediendo y concediendo y dejan que finalmente el país caiga en manos, como puede caer, del castrochavismo. Y entonces, aquí hay que entrar a mirar por qué se permitieron esos gobiernos, por qué no se hizo un esfuerzo. Retroceso en movilidad, ya me refería a él. Retroceso en salud. Y tienen un discurso ideológico de la salud, que hay que estatizarla. Por favor, si tienen una opción estatal muy importante, los hospitales de Bogotá, el Estado y Salud Capital. En estos días debían mis compañeros de Bogotá, de la Cámara y del Senado, hacerle un examen a Salud Capital. Si es del Estado, ¿por qué no la ponen entonces a funcionar de manera estupenda? Que todo el mundo se afiliaría allí. ¿Por qué ese reclamo ideológico de estatizar la salud cuando tienen herramientas estatales que son una de las opciones en la salud? Hablando de educación y educación, ahí tienen un poco de niños sin colegio por el problema de los colegios por convenio. Hombre, mucho más avanzó Peñalosa con esos colegios concesionados, extraordinarios y entregados a buenos concesionarios, como cajas de compensación familiar, etc. Los temas de Bogotá hay que hablarlos con mucha claridad, sin politiquería, pero sin miedo. Porque algunos quieren llevar eso simplemente a una refriega política y otros se mueren de miedo de decir, vea señor, el gobierno suyo en movilidad, en educación, en salud, en vivienda social ha sido un desastre y eso hay que enfrentarlo. O hablemos de la seguridad, vea eso que les relataba el doctor Oscar Iván ahora de las barreras invisibles por allá en Ciudad Bolívar. Y a mí sí me parece muy grave esto, que después de que fueron destituidos 700 funcionarios de elección popular, ahora por la destitución del alcalde de Bogotá, se cambie la jurisprudencia. Eso es abrir un camino de profunda inseguridad jurídica del país, un camino que tiene un nombre, castrochavismo,
Y frente a eso hay que hablar con toda claridad, estimada comunidad, porque con ese desafío a las instituciones, donde empieza la inseguridad jurídica, la inestabilidad en las instituciones, van empedrando los radicales el camino para montar sus gobiernos dictatoriales. Por eso, pensemos muy bien a Bogotá, estudiémosla y total firmeza. Que se olviden de que Bogotá va a ser el principio del castrochavismo. Muchas gracias. Presidente, muchas gracias.